Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos todos? ¿Estáis bien? Vamos a ver otra vez de nuevo el parquecito de Rivera. Y para mí, es mejor parque del Logroño. Vosotros no sé qué diráis, pero a mí me gusta el lugar, a mí me gusta la vista y todo lo que tiene el parque. Y hoy he pensado una cosa. ¿Sabéis qué cosa es? ¿No sabéis, no? Pues ya os voy a contar yo qué cosa es. Normalmente hago vlogs en Urdu, Punjabi y otras diferentes lenguas que hablan en Pakistán, pero hoy he pensado que vamos a grabar en español para que podáis entender y para que podáis contestarme en los comentarios. A ver lo que tenemos en el parque. Vamos, 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 vamos. Está el parque. Vamos, está muy guay el parque. Qué bien, qué bien. Estamos en el parque de arriba, de aquí. Yo creo que os podréis ver todo el parque. Ahí, ahí, miren ahí. Qué chulo, todos los árboles están súper, súper, súper bien. Está haciendo un poco del aire. Y iba a comentarle una cosa, porque hay un montón de gente que ya me ve por la calle, porque siempre vengo en esta parque a grabar el vídeo, pues siempre vienen y me hablan y creen que no entiendo español, pero le entiendo perfectamente y dicen que como que hago los vídeos para tener compañeros, pero no es así. Que ya tenemos bastantes años y ya hemos pasado la edad de compañía. Ahora me siento mucho mejor estando solo que con compañía, con mala compañía. O sea que así es, o sea que así vengo yo solito, libre como un pájaro y os voy grabando lo que veo yo y lo que me gusta a mí. Vamos a ver al parque desde abajo, a ver qué tal están los patitos, porque a mí los aves me encantan. Me encantan los aves. Vamos a ver a los patitos y a los palomos que están ahí. Y también han nacido más patitos pequeñitos. Vamos a ver a ellos también, a ver qué tal estaban. Porque vine entre semana y estaban con un hambre, pobrecicos, los patitos pequeñitos, que me dieron una pena. Pero es la naturaleza, es lo que hay, es la vida natural y así así aprenden y consiguen vivir la vida, como es la naturaleza. Y eso todo, a mí aves, naturaleza, a mí todas esas cosas, a mí me encantan. A mí me encantan todas esas cosas. Y vamos a ver a los patitos, vamos a ver por los patitos. Va chaval, ¿cómo tiene la patita este pato? Mirar, mirar que tiene torcida, pobrecita. Que no puede apoyar. Mira cómo tiene torcido. Guau, chaval, ¿qué es lo que le habrá pasado? O igual desde que nació. A veces pasa eso también cuando nacen y están así. Porque, uy, cuántos palomas, chaval. Creo que estaban comiendo el pan ahí y de venir alguna cosa se habrán asustado seguro.
y vamos a ver los patitos pequeñitos. Vamos a buscar los patitos pequeñitos que no veo aquí. A ver, ¿dónde están los patitos? Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, majo? Que no vemos a los patos, a ver dónde están los patitos. Los patos pequeños. Yo por eso os digo, míralos, cómo están las fuentes. ¿Cómo están los fuentes? Vamos, chaval. Míralo, una cría de urraca. Míralo, ya me va a caer toda el agua. Con el aire se me va a caer toda el agua, ya verás. Y me voy a mojar mi móvil favorito me voy a mojar. Y en el parque hay un montón de gente en el parque que no he girado la cámara hacia gente. ¿Vosotros creéis que los patitos pondrán huevos aquí en estos arbustos? Los que creen que se puede, pues me tenéis que comentar en los comentarios que si se pueden o no se pueden. Pues miren cómo está la cosa. Y el barco que han cambiado lo han puesto en el medio del lago y se ha quedado, está bien, se queda muy bien ahí en el lago, donde debía estar, ¿no? No en el barro. Pues ahí hay gente en el parque hoy. Pero vamos a buscar a los patitos pequeñitos, los que tienen 3 o 4 días. Vamos a ver dónde están. Hace calor, hace calor, Mírenlo, ¿dónde están? Mira, ahí están los patitos con su madre, ahí está uno sentado, ahí están los otros también se asoman. Ahí están los patitos, están súper activos. Algunos están tomando el sol y otros están con la agua, vamos. Están pasando de súper bien. Y aquí ya son jóvenes, que este no tiene todavía la cabeza verde, que es joven todavía. Y este pequeñito, vamos, que no para. Y ahí los demás tomando sol con madre. Con madre están tomando el sol. Y ahí está toda la gente ya en España tomando sol, que cuando sale un día bueno, pues así está la gente. Así está la gente, majo. Un poco de sol y salimos de casa, vamos. Salimos de casa como los pájaros. Habían más crías, pero de momento no veo. De momento veo a los grandes. ¿Veis qué puentecito en el parque? Uno que ya he pasado y ahora viene el otro. Míralo, aquí está el otro puente. Y podéis ver cómo está la gente disfrutando de buen tiempo. Y a ver si están por aquí los patitos. No hay patitos, aquí no hay. ¿Dónde están? Solo habían ahí, pero aquí hay 3 o 4 patos que llevan crías. Una que lleva 12, otra lleva 5 y miren, ahí va con 5, las de 5. Ahí está. Y luego una iba con 3 y una iba con 7. Pues así es la cosa. Mira dónde están metidos todos los jóvenes comiendo ahí las hierbas. ¿Has visto? Pues así se ve el parque. Así está el parque, el lago en Logroño, que está matizado, chaval. Para mí es el
el mejor parque de Logroño. A mí me encanta porque esto tienes todo en uno. Tienes agua, tienes buena vista. Vamos, a mí me gusta. A mí me encanta este sitio. Y me voy a poner las gafas a ver si me veo más chulo. Y todos los que veáis mi vídeo, ver el vídeo, y si os gusta mi vídeo, pues tenéis que dar un like y suscribir mi canal. Y hay mucha, voy a contar una cosa, os voy a contar una cosa. Hay mucha gente que yo escribo en inglés. En España se escribe suscríbete, canal, pero yo como escribo en el canal en inglés, subscribe, pues un montón de gente se ríe. Lo noto cuando voy y lo noto. Los chicos jóvenes o las chicas jóvenes se ríen, dicen, no sé qué pone subscribe ahí. Por eso, y eso no me importa porque yo sé que escribo en inglés. Y pues todos los que veáis mi vídeo, si os gusta mi vídeo, un like y suscribir a mi canal Shani99. Y os vamos a pedir adiós a todos, hasta luego, hasta otro vídeo, hasta otro vlog en Logroño. Y bueno, hasta otra.